Bien, seguimos entonces en donde habíamos quedado. Eh, Vamos a ir entonces a la parte de clasificación. O sea, hasta aquí lo que llegamos a ver fueron las distintas formas de clasificar a los materiales poliméricos según sean las configuraciones, el origen de los polímeros, cómo se van ubicando, digamos, sus configuraciones moleculares, vimos también el concepto de cristalinidad. Esas son las propiedades que por ahí más vamos a necesitar tener en claro para luego correlacionar los resultados que obtenemos, digamos, en las distintas técnicas con las características del material. También es importante que ustedes sepan que, bueno, los plásticos obviamente que se van clasificando por un número de identificación, que seguramente ustedes lo han visto en los distintos envases más que todo, deben haber visto que tienen un triángulo y dentro de ese triángulo un número. Ese número está relacionado con un determinado material polimérico. Por ejemplo, el número 1 identifica a lo que es el polietilén-tereftalato o PET, el número 2 al polietileno de alta densidad, que lo pueden encontrar como PAD o HDP, el PVC o policloruro de vinilo, que se lo identifica con el número 3, y así sucesivamente. Yo aquí le puse los plásticos más usados, pero hay muchos más. A la hora de tener en claro un proceso, digamos, de reciclado, ya sea mecánico, químico, como vamos a ver más adelante, es muy importante conocer qué tipo de material es. Entonces esta identificación nos ayuda para esto. Bien, ahora lo que vamos a ver son, vamos a repasar 4 plásticos que son los plásticos más consumidos a nivel mundial, los que más se emplean, los que más se utilizan, y a su vez, al ser los más utilizados, por supuesto que son los que más podemos encontrar en los desechos de materiales plásticos, y es importante conocerlos porque después yo les voy a mostrar un proceso de reciclado de este tipo de materiales. Igualmente el análisis que vamos a ir haciendo de cada uno de ellos nos va a ayudar para otros materiales que tal vez no repasemos hoy. Por un lado, el plástico más consumido a nivel mundial es el polietileno en sus distintas formas, como vamos a ver ahora a continuación. En el caso del polietileno, se produce por un proceso de polimerización que parte, digamos, del monómero, que es el etileno, que es este monómero que tenemos de partida. Cuando este etileno o eteno se calienta con oxígeno a presión, se obtiene un compuesto formado por una larga cadena de átomos de carbono, con pesos moleculares, dependiendo, digamos, de la cantidad de monómeros que esté constituidos, pero pesos moleculares elevados. Este polietileno puede estar, lo podemos encontrar, digamos, a nivel comercial de 2 formas, o mejor dicho, hay más formas porque hay otras opciones intermedias, pero básicamente los más conocidos son el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. En el caso del polietileno de alta densidad se caracteriza por tener una estructura de cadena lineal con muy poquitas ramificaciones, mientras que en el caso del polietileno de baja densidad tenemos una cadena principal, pero varias cadenas laterales o ramificaciones. Por supuesto que esta diferencia en la estructura va a hacer que el polietileno de alta densidad tenga determinadas características y el polietileno de baja densidad otras distintas. Fundamentalmente lo que podemos observar es que estas ramificaciones laterales van a hacer que las fuerzas de cohesión, digamos, de la cadena principal sean bastante menores, con lo cual el polietileno de baja densidad es un polímero
mucho más flexible, o sea, tiene menor rigidez que el polietileno de alta densidad, que tiene una cadena lineal donde los enlaces son mucho más fuertes que en este caso. El típico ejemplo del polietileno de baja densidad es, por ejemplo, las bolsitas que en muchos casos se utilizan para el envasado de alimentos o los films, mientras que el polietileno de alta densidad lo podemos encontrar, por ejemplo, en un recipiente o en un canasto plástico. Los polietilenos de alta presión tienen pesos moleculares que suelen ir entre 10.000 y 40.000, son muy elásticos, flexibles y termoplásticos, o sea, estos materiales pueden ser reciclados varias veces, son materiales muy resistentes a los agentes químicos, por eso es que también tienen muchísimas aplicaciones. Los usos más comunes, además de los que les mencioné anteriormente, son, por ejemplo, para la fabricación de tubos, de materiales aislantes, de cables eléctricos, también se los puede usar, digamos, o sea, se pueden ser obtenidos por moldeado, por inyección, para obtener otro tipo de artículos, como por ejemplo juguetes. O sea, las aplicaciones del polietileno son enormes, y a su vez, yo les decía que habíamos visto el polietileno de alta y de baja densidad, que serían como los dos extremos, pero en el centro hay estructuras, digamos, con ramificaciones intermedias, que también tienen varias aplicaciones. O sea, cuando les comentaba al principio de que hoy en día tenemos prácticamente para cada necesidad un tipo de material polimérico, tiene que ver con esto, porque si yo necesito, o mejor dicho, las industrias pueden sintetizar materiales con, en el caso del polietileno, o sea, con más o menos cantidad de ramificaciones, y en función de eso van a ser las propiedades que tengan para el uso que necesiten. Acá me están preguntando si los termoplásticos pierden propiedades con el reciclado. Los termoplásticos no es que pierdan propiedades con el reciclado, porque, o sea, la estructura de la cadena permanece, digamos, porque no se afecta, como les mostraba anteriormente, no se ve afectada, digamos, por la temperatura. Al enfriarse retoma su estructura original. Lo que sí ocurre es que muchas veces un termoplástico que fue usado, por ejemplo, que originalmente fue realizado para contener una bebida gaseosa, si nosotros lo reciclamos al 100%, o sea que usamos todo ese mismo material, nunca vamos a tener la certeza de que ese material ha sido completamente limpio. Entonces, lo que suele pasar es que a lo mejor ese termoplástico, en lugar de usarse otra vez para contener una bebida gaseosa, se utilice para una aplicación inferior, como puede ser, por ejemplo, contener un líquido de limpieza. Entonces, por eso es que por ahí no es que se pierdan sus propiedades químicas, sino que tal vez el uso, por una cuestión, digamos, de limpieza y de separación de los restos digamos, de contaminantes que puedan quedar, es que suelen disminuirse, digamos, las aplicaciones de origen. Bien, otro plástico muy consumido es el polipropileno. En el caso del polipropileno se sintetiza a partir del propileno, que como pueden observar, esta es su estructura química. La diferencia que tiene con el polietileno es que tenemos la presencia de este grupo metilo unido a uno de sus carbonos. Este material se produce por un proceso de polimerización de Ziegler-Natta, que seguramente lo vieron en orgánica, y se obtiene este material donde podemos tener N cantidad de estos monómeros de partida. En el caso del polipropileno, a nivel de la estructura, ustedes podrán observar que este grupo metilo es mucho más voluminoso que el hidrógeno, digamos, que teníamos en el polietileno. Entonces,
esto lo que va a generar a nivel de la estructura es un cierto impedimento estérico que hace, digamos, que el polipropileno tenga propiedades físicas y mecánicas distintas a las que podíamos observar en el caso del polietileno. El polipropileno presenta una alta resistencia a la temperatura, puede esterilizarse por medio de rayos gamma y óxidos de etileno, por eso en muchos casos el polipropileno se usa para la elaboración de materiales de uso médico. Tiene buena resistencia a los ácidos y a las bases en temperaturas por debajo de los 80 grados centígrados. Pocos solventes orgánicos lo pueden disolver a temperatura ambiente. Posee buenas propiedades dieléctricas, su resistencia al impacto es buena, o sea, todo esto hace que sea empleado en una gran cantidad de usos, como por ejemplo, para películas, para muebles, para envolturas, envases, hilos, en estas jeringas plásticas que se usan normalmente, productos médicos, insumos de laboratorio, etc. O sea, las aplicaciones de este polipropileno son bien amplias también. Luego tenemos el PVC o cloruro de polivinilo, que este tipo de plástico, ustedes el uso más normal y común, digamos, que seguramente a todos se les debe venir a la cabeza, es el uso en los grandes caños, digamos, de PVC, que reemplazaron, digamos, a los usados anteriormente de materiales como, por ejemplo, hormigón. En el caso del cloruro de polivinilo, aquí observamos, digamos, su estructura, donde podemos observar que un átomo de cloro está unido al carbono, o sea, y esto se va a repetir en la estructura del polivinilcloruro. Es un termoplástico muy usado, pero la característica que tiene es que al tener presente este átomo de cloro en la estructura del monómero de partida, este átomo de cloro va a generar una repulsión electrostática bastante interesante, que va a hacer que, digamos, le va a generar a la molécula una gran rigidez. Entonces, si nosotros sintetizáramos el cloruro de polivinilo usando únicamente el cloruro de vinilo de partida, tendríamos un material que prácticamente no tendría aplicaciones, por lo que les estoy diciendo de la elevada rigidez y fragilidad que tiene a la vez. Lo que ocurre, la ventaja que tiene este material, es que es muy compatible con una serie de aditivos que lo hacen que sea muy versátil y que pueda ser sometido a varios procesos para su transformación, lo que ha hecho que por su consumo ocupe el segundo lugar a nivel mundial detrás del polietileno. Entonces, al ser tan compatible con aditivos como, por ejemplo, un plastificante, le permite dar la flexibilidad que normalmente no tenía este material de partida, o se le pueden agregar estabilizadores de calor para prevenir la degradación térmica que se puede producir durante el procesado, y de esta manera también aumenta la vida útil de este tipo de materiales, o se le pueden agregar lubricantes que ayudan a la fluidez durante el proceso de moldeado, o también impide la adhesión a las superficies metálicas. Se le pueden poner también rellenos, que generalmente los rellenos se utilizan para abaratar costos. También es compatible con distintos pigmentos que le van a dar distintos colores, opacidad, y esto también permite aumentar la resistencia a la intemperie. Todo esto ha hecho entonces que el cloruro de polivinilo se lo pueda usar en una gran cantidad de aplicaciones, como por ejemplo tuberías, en este tipo de botas y calzados que se utilizan, también en perfiles para persianas, y así en varias otras aplicaciones. En estos pisos también es muy importante la aplicación del PVC en este tipo de pisos. Bien, y por último el poliestireno, que va a ser el cuarto plástico que vamos a repasar, digamos.
El poliestireno se sintetiza a partir del estireno, que es un monómero que cuenta con un grupo fenileno muy voluminoso. Entonces, en el caso del poliestireno es un material completamente frágil, pero que también, como en el caso del PVC, se lo puede combinar, digamos, con otros monómeros que van a dar lugar, por ejemplo, al poliestireno, cuando acá yo les di alguna de las clasificaciones, pero en realidad se lo encuentra, si nosotros tenemos únicamente poliestireno, o sea, si tenemos el estireno como monómero de partida sin ningún tipo de agregado, vamos a tener un poliestireno cristal o de uso general, que es, a ver si lo tengo en la imagen siguiente, es este tipo de material que ustedes ven que suelen ser bastante frágil, o sea que si se nos cae, por ejemplo, al piso o si lo pisamos, se rompe por completo. Por otro lado, podemos tener también el poliestireno, el telgopor, digamos, que es el poliestireno expandido, que es muy utilizado, por ejemplo, en las bandejas para el almacenamiento de alimentos, pero a su vez puede ser por ejemplo, sintetizado con acrilonitrilo, generando lo que se denomina un plástico SAN, o se puede hacer un copolímero en bloques de estireno, butadieno, estireno, que es el copolímero SBS, o se lo puede mezclar con acrilonitrilo, butadieno, estireno y constituir el ABS. Entonces, como podemos ver, el poliestireno se puede encontrar en forma monomérica o en otros casos poliméricas. Bien, hasta aquí entonces llegamos con la parte del repaso general, digamos, de los materiales plásticos. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. ¿Cómo actúa me están preguntando cómo actúa en la estructura el aditivo? Supongo que debe ser en el caso del PVC. En realidad, en la estructura no va a influir, o sea, el monómero de partida del PVC va a ser el cloruro de vinilo. Lo que ocurre es que al ser compatible con estos aditivos, va a permitir, digamos, que se lo pueda, o no sé, o mejorar, digamos, su flexibilidad, o sea, pero son propiedades más superficiales. ¿Por qué? Porque la estructura sigue siendo el monómero de partida. Distinto es el caso, por ejemplo, del poliestireno, cuando les mencionaba recién el copolímero, por ejemplo, cuando yo les mencionaba recién un ABS, que es acrilonitrilo, butadieno, estireno, en ese caso tenemos 3 monómeros distintos que están constituyendo la estructura. Entonces ustedes tienen que ser capaces de diferenciar lo que es un copolímero a lo que es un polímero como homopolimérico, como es el caso del PVC, que únicamente se le agregan, digamos, aditivos que van a ayudar, digamos, a mejorar alguna de sus propiedades, pero la estructura del material sigue siendo la misma. No sé si respondí a la consulta. Bien. A ver qué me dicen en el chat y ya empezamos la otra parte. Perfecto, me dicen que entendieron perfecto esa parte, vamos. Entonces acá terminamos el primer bloque que tenía que ver con el repaso general. Ahora vamos a hablar un poquito del reciclado de residuos plásticos para que ustedes empiecen a ver cómo las distintas técnicas instrumentales que vamos a ir viendo durante la materia son importantes, por ejemplo, cuando tenemos que analizar un proceso de reciclado de residuos. Bien. Como ustedes vinimos viendo hasta recién, y ustedes lo saben por supuesto, la industria de los plásticos ha crecido enormemente en los últimos años. De hecho, es una industria nueva en el sentido de que hace 140 años no existía en el mundo ningún artículo plástico de aplicación comercial.
pero lo que ha crecido, digamos, tanto la parte del diseño como la síntesis de este tipo de materiales ha sido algo muy, pero muy novedoso y de gran ayuda, digamos, al mundo moderno, digamos. Durante los últimos 30 años, la producción de plásticos ha crecido en forma exponencial, multiplicándose el consumo por habitante por un factor de 50. O sea, imagínense, y ustedes pónganse a pensar, la cantidad de materiales plásticos que usamos en nuestra vida diaria. De ahí también la importancia de poder empezar a pensar en procesos de reciclado y reutilización. ¿Por qué? Porque consecuentemente el volumen de plásticos, de usos de esos materiales plásticos aumenta, también aumenta en la misma medida la cantidad de residuos. Para que ustedes tengan una idea, fíjense cómo en este gráfico se observa cómo la producción de cómo el uso de materiales plásticos ha ido incrementándose con el correr de los años y ha ido dejando, digamos, o superando ampliamente el uso de otros materiales tradicionales, como por ejemplo el acero o el aluminio. Observen que el acero se mantuvo bastante constante con el correr de los años, mientras que el aluminio tuvo un crecimiento, pero mínimo, pero observen cómo ha sido el crecimiento de los materiales plásticos. De hecho, desde 1970 al año 2004, que ha sido reportada esta gráfica, y obviamente que el crecimiento siguió incrementándose, pasamos a tener un aumento de un 6% del consumo de este tipo de materiales. ¿Todo esto a qué se debe? Se debe a la diversificación de las aplicaciones de estos materiales, también a la aparición de actividades productivas novedosas, intensivas en el uso de estos plásticos, como por ejemplo la informática, las telecomunicaciones. También ha sido debida al cambio de hábitos que ha tenido la sociedad, o sea, el auge digamos, del consumo, de la tecnificación del hogar, de la oficina, y por supuesto a la evolución tecnológica mundial que ha hecho que, y aquí no hay algo anotado, no hay algo escrito, pero que también es importante, es porque en muchos casos los materiales plásticos tienen un costo mucho menor que el aluminio, el acero y otra serie de materiales tradicionales. Bien, en esta gráfica básicamente les dejo como para que ustedes puedan ver cuál es la demanda per cápita de plásticos por transformadores en las distintas regiones del mundo, o sea, eso si les interesa verlo más en detenimiento. Y lo que sí vamos a ver ahora es más un diagnóstico de qué está pasando en la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasa, digamos, con qué cantidad de materiales plásticos se estarían consumiendo o se estarían, mejor dicho, desperdiciando? Si bien, digamos, esta gráfica es del año 2014, este porcentaje se ha mantenido en los últimos años, por ahí hay, digamos, las actualizaciones de las gráficas y las estadísticas del reciclado de materiales, no solemos tener de los últimos años, siempre estamos usando, digamos, de unos años anteriores, pero lo importante es que ustedes vean que dentro de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Córdoba, el 11% peso en peso son materiales plásticos. Este 11% equivale aproximadamente a unos 85.800 toneladas anuales de estos materiales que se están descartando. Ustedes piensen que los materiales plásticos se sintetizan a partir de compuestos derivados del petróleo, con lo cual nosotros estamos desechando una enorme cantidad de recursos que son recursos no renovables. De ahí la importancia de poder, digamos, encontrarle o darle una disposición o un tratamiento que nos los permita seguir reutilizando en la medida de lo posible. Los plásticos además tienen otro inconveniente que tiene que ver con la baja densidad. Entonces, ese 11% que yo les decía, peso en peso, cuando estamos hablando de volumen, suponen el 20% en volumen del total de los residuos sólidos urbanos.
De hecho, si alguno ha tenido posibilidad de estar en un enterramiento, ya sea a cielo abierto o en un vertedero controlado, de basura domiciliaria, digamos, de residuos sólidos urbanos, lo primero que les llama la atención es el material plástico. ¿Por qué? Porque ese volumen es muy importante. Entonces esto lleva a que si estos materiales son dispuestos, digamos, en enterramientos o vertederos, saturan los rellenos sanitarios. Además, el consumo energético durante el transporte, digamos, de estos residuos hasta los centros donde se disponen, y las emisiones relacionadas con ese transporte también aumentan, como así también todo lo que tiene que ver con la contaminación visual. De ahí la necesidad de aplicar las 4 R que todos también conocen, que tiene que ver con reducir, reusar, reciclar y obtener, en los casos que sea posible, una recuperación energética de estos materiales. O sea, desde estos materiales. Bien, entonces hasta aquí lo que vamos a tener es el proceso. Lo que yo les quiero mostrar acá es el proceso que va siguiendo, digamos, el ciclo industrial de los plásticos. Como les decía recién, en la industria petroquímica se obtienen los monómeros de partida, a partir de los cuales en las industrias procesadoras de polímeros se van a obtener los distintos materiales que luego van a ser, digamos, transformados en envases, en reservorio para alimentos, lo que fuera, para luego ser consumidos, y por supuesto luego tenemos el residuo de todos estos materiales que hemos empleado. Desde esos residuos se pueden proceder de diferentes formas. Se los puede abordar mediante el enterramiento en vertederos controlados o en enterramientos a cielo abierto, como pasa en muchos lugares de nuestro país, o se los puede incinerar para obtener energía a partir de ellos, o se los puede reciclar mecánicamente, o sea, obtener otro material, o más que otro material, obtener otro producto distinto del original, o se lo puede someter a un reciclaje químico. O sea, dentro de todas estas opciones tendremos que ir analizando, como vamos a hacerlo a continuación, cuál es la más conveniente, y tanto, digamos, en lo que tiene que ver con la economía como con el medio ambiente. Vamos a hablar un poquito de los vertederos, que creo que es algo interesante para que ustedes también tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos de vertederos, ustedes habrán escuchado hablar de vertederos, y también les debe sonar lo que es un enterramiento a cielo abierto o un enterramiento sanitario. Todo esto tiene que ver con las fosas, digamos, básicamente, donde se van disponiendo los residuos sólidos urbanos. La diferencia fundamental entre un enterramiento a cielo abierto y un vertedero es que en el caso del vertedero controlado, lo que se hace una obra ingenieril, por decirlo de alguna forma, donde realmente se ha pensado en todos los detalles necesarios para que no se produzca contaminación del suelo ni de las napas de agua que estén debajo, digamos, de la zona donde se van enterrando estos residuos. Porque lo que pasa en los enterramientos tradicionales, que no tienen ningún tipo de impermeabilización, es que los restos de los residuos contaminantes pasan a las distintas capas del suelo. En el caso, por ejemplo, de un vertedero controlado, lo que se hace es a estas fosas se las recubre de una membrana geotérmica, es una membrana de un material polimérico con propiedades tales que impide, digamos, o impermeabiliza la zona, haciendo que los desechos de estos residuos, que generalmente se les llama los lixiviados, que son los líquidos, digamos, que se producen luego de la descomposición de los distintos materiales, esos lixiviados no lleguen a contaminar el suelo ni las capas de agua subterráneas, ¿no es cierto?
Entonces, en estos rellenos lo que se hace es, además de recubrirlos con esto, tienen una inclinación adecuada y una serie de canaletas por donde se van recogiendo estos líquidos que luego son llevados a una planta de tratamiento de efluentes líquidos, de manera tal de asegurarnos que cuando se, digamos, eliminen a los, digamos, ya sea a los suelos o a un torrente de agua, estén completamente descontaminados. Por otro lado, también recuerden que la basura que se va a ir enterrando va a ir generando gases, entonces también es importante que estos vertederos cuenten con una serie de chimeneas desde donde se puedan ventear los gases que generalmente la composición mayoritaria tiene que ver con metano. En algunas partes del mundo, incluso aquí en Argentina, también hay algunos proyectos que consisten en usar el metano, digamos, generado de la fermentación, de la degradación de los residuos para alimentar energéticamente a las zonas, digamos, cercanas, o al menos, aunque no sean grandes extensiones, pero que se pueda, digamos, reutilizar. Entonces lo que se hace diariamente es se van depositando los residuos, vienen los camiones y van depositando estos residuos que van siendo recubiertos con tierra y material impermeable, de manera tal de evitar la proliferación de roedores o también los malos olores en las zonas cercanas. Entonces, si nosotros tenemos un vertedero controlado que ha sido diseñado y construido adecuadamente, nos aseguramos de no tener, digamos, contaminación en la zona y en las capas de agua. Lo que ocurre es que en la mayoría de las localidades y salvo en las grandes ciudades, lo más común es que haya enterramientos a cielo abierto. Lamentablemente todavía es, digamos, lo que más comúnmente se encuentra para disponer los residuos. Esto tiene que ver con que es muy costoso el diseño, digamos, de este tipo de vertedero, es algo costoso, estas membranas geotérmicas tienen un costo muy elevado, por eso también es importante la reutilización, la separación, el reciclado, de manera tal de que a estos enterramientos llegue la menor cantidad posible de residuos. Ahí me están preguntando, ¿eso sería el lixiviado? El lixiviado es el líquido que se produce de la degradación de los distintos residuos. Eso es el lixiviado. Bien, otro de los métodos utilizados para el tratamiento de residuos es la incineración. En el caso de la incineración, es un método que se utiliza para recuperar la energía desde estos residuos, aunque hay que tener un gran cuidado que es el que tiene que ver o está relacionado con las emisiones que se puedan producir durante este proceso. O sea, para hacer una incineración y no contaminar a nivel atmosférico, se deben disponer de centrales de incineración que cuenten con filtros y distintos tratamientos y etapas, de manera tal de asegurarnos que los compuestos tóxicos no sean eliminados a la atmósfera. Por ejemplo, en esta pequeña grafiquita que les puedo mostrar acá, se puede observar que, bueno, obviamente que el residuo es sometido a una elevadísima temperatura, que permite entonces obtener dos corrientes. Por un lado vamos a tener las cenizas, que es lo que se dispone en un vertedero. Estas cenizas van a ser mucho menores, o sea, en volumen, que si enterrásemos directamente el material plástico. Por otro lado, Bien. Se me está cortando, chicos, la comunicación ahora, así que vamos a tener que sumarnos a la siguiente, y espérenme 2 minutitos para poder bajar la presentación.